Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces, la Biblia nos comienza diciendo en el capítulo 8 de Lucas de que Jesucristo estaba haciendo lo que él siempre hacía: ir por las ciudades, por las aldeas, predicando, y que los 12 apóstoles estaban con él. Jesucristo escogió a 12 apóstoles que caminaran con él. Y mucha gente dice: no, los 12 apóstoles nada más los que están con Jesús. Pero Pablo no caminó con Jesús, y Pablo era un apóstol. Entonces esto es importante comprenderlo. La palabra apóstol en el idioma griego es apóstolos. Casi como estoy diciendo en español: apóstol, apóstolos. Apóstol en griego significa una simple cosa en español. Se lo voy a traducir: enviado. Eso es todo lo que es un apóstol. Hoy en día nosotros hemos hecho un gran ruido de lo que es un apóstol, pero un apóstol es una persona enviada, más nada. Enviada con una misión clara, donde la misión no es de él o de ella, la misión es de Dios. Y la persona va a hacer la misión que Dios le ha dado. Entonces, te deja saber que los 12 discípulos estaban caminando con él y estaba predicando. Versículo 2 de Lucas 8. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Entonces, ahora la Biblia nos empieza a decir de que no solamente estaban los apóstoles con Jesús, sino que había mujeres. Dice algunas mujeres, y comienza dándote un nombre: María Magdalena. María era un nombre súper común en el Nuevo Testamento. De hecho, yo creo que si usted es latino, usted tiene a una abuela llamada María, a una mamá llamada María, a una esposa llamada María, a una hermana llamada María, a una prima llamada María. ¿Cierto o falso? ¿Estoy equivocado? Fíjate que es tan famoso el nombre que existe las 3 Marías, el restaurante Las 3 Marías. Lo ve por todos lados aquí. Entonces, pues, María viene del hebreo Mara. Y Mara significa amargura, amargo. Y María es una declinación del nombre en el cual pues se habla sobre María. Y Magdalena quiere decir que era de Magdala. Magdala era una ciudad. Y sabemos ya que María Magdalena era María de Magdala, de la ciudad de Magdala, y pues o sea la Magdalena. Es como decir Moisés el caraqueño. Yo soy de Caracas, soy de Venezuela, Caracas. Entonces me dice Moisés el caraqueño. Cuando yo vivía en Trinidad me decían Moisés el muchacho español, porque hablaba español. Entonces es lo mismo, María Magdalena. Y Jesucristo la liberó de 7 demonios que le habían apoderado de ella, se había atormentado. Y lo interesante es que ella, una vez que tuvo su encuentro con Jesucristo, se entregó por completo a Jesús y empezó a caminar para servir a Jesús. De hecho, María Magdalena fue la primera persona que Cristo se le apareció cuando resucitó. Fue la primera persona donde Cristo se le presenta. Y es la primera persona que cree en la resurrección de Jesús. María Magdalena estuvo en su muerte, estuvo en la multiplicación de los panes. Muchos creemos que estuvo también en la preparación de la cena final con Jesucristo. Y creemos también y sabemos de que estuvo en su entierro, estuvo en su tumba, estuvo en su resurrección. Y sabemos que María Magdalena era una mujer fiel que caminaba con Jesús siempre. Después te dice el versículo 3 de Lucas 8, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Déjame hablarte un poquito sobre Juana. Juana era la esposa de Chuza, y Chuza era un administrador dentro del grupo de Herodes. Y Herodes era un tipo muy malo. Herodes era la persona que mató al primo de Jesucristo, Juan el Bautista, Herodes Antipas. Y Herodes fue un hombre que se acostaba con la hermana de con la esposa, de su hermano. Él tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Y cuando Juan el Bautista lo vio, le dijo: no te es lícito, no te es correcto acostarte con la mujer de tu hermano. No es correcto. Y entonces pues Herodes se molestó, lo mandó a meter preso. Y la mujer de su hermano, su cuñada, se molestó con Juan Bautista, y la hija de ella, que también bailó sexualmente para Herodes, Herodes le prometió que le iba a dar lo que quisiera, y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y degollaron a Juan el Bautista. Entonces, Juana era la esposa de Chuza, y Chuza trabajaba para Herodes. Lo que quiere decir que es muy probable de que Juana conociera a Herodes, y que Juana se sentara en los banquetes, en las fiestas, en los momentos en que estaba Herodes. Y aún así, Juana, conociendo quién era Herodes, y conociendo y teniendo la gloria, y teniendo todo el dinero, y teniendo todas las cosas, Juana decidía caminar con Jesús. Y esto es importante. Ella decidía caminar con Jesús. Después te habla entonces de Susana.
De Susana no nos dice mucho la Biblia, pero sabemos que estas mujeres estaban también en la resurrección de Cristo. Es decir, estuvieron desde el principio hasta el final, por lo cual también sabemos que estuvieron también después de la resurrección y estuvieron con el propósito de las formaciones de las iglesias y todas esas cosas. Y nos dice que ellas y muchas otras mujeres, es decir, no era solamente Juana, no era solamente Susana, no era solamente María Magdalena, eran muchas otras mujeres, caminaban con Jesucristo y le servían con sus bienes. ¿Por qué? Porque eran mujeres que tenían dinero. Si tú te pones a pensar en los 12 apóstoles judíos, porque Cristo no escogió apóstoles gentiles, ¿ok? Cristo no escogió apóstoles gentiles, Él escogió apóstoles judíos solamente. Entonces, cuando tú te pones a pensar en estas mujeres tenían dinero. Pero ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador, los pescadores no tenían dinero. ¿Quién era Andrés? Un pescador. ¿Quién era Juan? Un pescador. El único que quizás podía tener dinero era Mateo, porque era un recolectador de impuestos. Y como buen recolectador de impuestos, lo más probable es que robaba antes de conocer a Jesucristo a las personas. Cuando se convierte a Jesucristo, lo más probable es que regresó su plata a las personas que había robado. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en este texto te deja saber de que había muchas mujeres siguiendo a Jesucristo y que ellas servían a Jesucristo con sus finanzas. Ellas estaban haciendo una elección de soportar financieramente el ministerio de Jesucristo. Y esto es importante, porque cuando tú sigues leyendo en la Biblia, Jesús muere, resucita, Jesucristo asciende y llegas entonces a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 están los discípulos, están las discípulos, están estas personas sirviendo al Señor, viene la presencia del Espíritu Santo, empiezan a predicar en muchos idiomas, se convierten más de 3,000 personas en un día, son todos bautizados y comienza la iglesia. Y cuando tú te pones a ver, entonces Pedro se convierte en un líder dentro de la iglesia junto con los otros discípulos, pero en ese proceso después se convierte también el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo se convierte, el apóstol Pablo hace lo que Pedro no hizo, lo que Juan no hizo y lo que los demás no hicieron. El apóstol Pablo se convirtió en un misionero y andaba por todas partes de su mundo predicando el evangelio. Y en ese momento donde el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio, Pablo empezó a ir a lugares específicos donde el Espíritu Santo lo llevaba. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, comenzamos con el capítulo 8 de Lucas y ahora vamos con Timoteo y una mujer, un hombre que tiene una mamá judía, pero el papá era griego. Lo interesante es que cuando tú estudias la función de la mujer en el siglo I, en la época de Cristo, la mujer tiene una función, era servir al hombre. Era ser mamá, era criar muchachos, se acabó. Y la mujer, el hombre, mientras más mujeres, más rico era, más dinero tenía. Por eso tú vas a encontrar reyes que tenían 700 mujeres, 1000 mujeres. Eso implicaba, tengo mucho dinero, tengo mucho poder. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, Jesús no vio a la mujer como un objeto, como un instrumento. Pablo tampoco, y vamos a verlo porque lo estoy diciendo, ve a la mujer como un objeto, como un instrumento. Sino que Jesucristo ve a la mujer como una persona que puede servir en el ministerio, igual que Pablo también. Una persona con llamado, una persona con capacidad, una persona con dones. Jesucristo caminaba con mujeres cuando ningún rabino en la época de Jesucristo caminaría con mujeres. Los rabinos en la época de Jesucristo no enseñaban a mujeres teología. Jesucristo le enseñaba a las mujeres teología. Los rabinos en la época de Jesucristo no hablaban con mujeres teología. Jesucristo hablaba con mujeres teología. Los rabinos en la época de Jesucristo jamás caminarían con sus discípulos y con mujeres. La gente dice que no solamente era Juana, ni Susana, ni María Magdalena, sino que muchas otras mujeres, te dice la Biblia. Entonces, tú vas a ver cómo la iglesia desde el principio estableció un criterio distinto a lo que la época decía sobre las mujeres. Y cuando tú ves aquí en el capítulo 16, tú vas a encontrar que ahora Pablo te habla de un joven Timoteo y te dice que tiene una mamá que era judía, pero su papá era griego. No se sabe nada del papá de Timoteo. Es muy probable que el papá de Timoteo no fuera cristiano y es muy probable que el papá de Timoteo haya salido de la resolución y que solamente estaba la mamá de Timoteo. Y que ella lo crió, que le enseñó a conocer al Señor, que lo llevó a ese punto. ¿Por qué lo sé? Porque en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla sobre su mamá y sobre su abuela. Y Timoteo era el pastor que Pablo dejó en la iglesia de los Éfesos. Cuando usted lee la epístola a los Éfesos o la carta a los Éfesos, usted está leyendo una epístola donde Timoteo estuvo ministrando.
en la iglesia de los Éfesos, donde había una diosa llamada Diana de Éfeso que tenía bustos o senos en todo su torso, y que habían sacerdotisas de Diana que hacían orgías y hacían diferentes cosas. Y ahí es donde Timoteo estaba ministrando. Pero cuando tú vas a 2 Timoteo capítulo 1:15 te dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo. Oiga esto: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es interesante porque Pablo está diciendo a Timoteo que la fe que él tiene no es producto de su relación con Pablo. Obviamente es producto de su relación con Dios, pero está diciendo de que fue Loida, su abuela, y su madre Eunice, la que invirtieron tiempo en él y le enseñaron el evangelio, y le enseñaron quién era Dios, le enseñaron quién era Jesús, le enseñaron la importancia de conocer y caminar en Jesús. Y Timoteo se convirtió en tremendo pastor, que Pablo lo envía. Entonces, vamos a hablar de una vez en varias cosas que creo que son importantes que hablemos. Aprendiendo de las mujeres de la primera iglesia. Lo primero que tenemos que aprender es: Dios invita a su pueblo a invertir en sus propósitos. Di esto conmigo: Dios me está invitando. Repite conmigo: Dios me está invitando a invertir en sus propósitos. ¿Por qué digo esto? Por las siguientes razones. Lo primero que nosotros vemos es a mujeres que están caminando con Jesucristo: Juana, Susana, María Magdalena y muchas otras. Y estas mujeres tenían dinero, y estas mujeres están invirtiendo en el ministerio de Jesús, porque ellas creían que Jesucristo era el Mesías. Yo sé el lugar donde está el corazón de una persona, en donde invierte su dinero. Si tú inviertes tu dinero en cosas que no tienen sentido, ahí está tu corazón. Si tú inviertes tu dinero en cosas que tienen sentido, ahí está tu corazón. Y estas mujeres tenían su corazón puesto en servir a Dios. Y ellas empezaron a invertir su dinero en el ministerio, porque Cristo estaba caminando y había un viaje de personas que lo seguían. Tenían que comer, tenían que quedarse en lugares, tenían que pagar impuestos, tenían que pagar entradas a ciudades a veces, tenían que pagar a veces impuestos del templo, porque en el templo habían impuestos. O sea, tenían que comer la Pascua. Cristo comió la Pascua con sus discípulos tres veces, mínimo, porque él estuvo 3 años caminando con ellos. Tenían que tener cosas necesarias para poderse mover. Y tú vas a encontrar que estas mujeres invirtieron en la obra de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Por una simple razón. ¿Porque Cristo necesitaba dinero? Le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios necesita dinero? Si Cristo multiplicó 5 panes y 2 peces y alcanzó para 5,000 personas, si Cristo caminaba sobre el agua, si Cristo resucitaba a muertos, echaba fuera demonios, ¿qué no hacía Jesucristo? Y Cristo está ministrando a las personas. Entonces, ¿por qué Jesús permite que estas mujeres inviertan en su ministerio? Sencillo: porque cuando las mujeres, o tú o yo, invertimos en el ministerio de Dios, lo que estamos diciendo es: ¿dónde está nuestro corazón? Y nuestro corazón se desaloja del dinero. El dinero para muchos es un ídolo. Es un ídolo que lo idolatran. Si yo no adoro al dinero, entonces yo voy a invertir en las cosas de Dios. Y lo interesante es que Jesucristo hacía esto y permitía que ellas hicieran eso. Obviamente, en toda iglesia, en todo ministerio, hay luces, hay aire acondicionado, hay asientos, está limpio todo. Esto cuesta dinero. Nuestro centro de paz es uno de los tickets más caros que nosotros tenemos. Porque en lo que va de unos 2 años que estemos haciendo, los 3 años que estemos haciendo, hemos alimentado más de 1,5 millones de familias y seguimos alimentándolas. Eso cuesta dinero. Entonces, es importante comprender lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 20-21. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y estas mujeres estaban sirviendo a Jesucristo con sus corazones puestos en la inversión del ministerio. Esa es la primera inversión que tú ves aquí. La segunda inversión que tú ves estas mujeres haciendo: inversión en sus familias. Di conmigo: inversión en sus familias. ¿Por qué? Porque tú ves a Loida, que tiene una hija llamada Eunice. Loida le enseñó a su hija Eunice quién era Dios. La enseñó a ella a servir a Dios. Ella se casó con un griego. Lo más probable es que el tipo no servía a Dios. No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó. La Biblia no te da mucho detalle. No parece ser que el tipo no estaba en la imagen. Normalmente los hijos seguían el ejemplo de sus padres. El hombre era la cabeza del hogar y era el ejemplo que todo el mundo servía. Y esta mujer se convierte siendo en la persona que influencia a Timoteo. No fue su papá.
Y lo que ocurre ahora es que Timoteo empieza a ministrar, a enseñar, a predicar, porque hubieron 2 mujeres en su vida que invirtieron en su relación con Dios. ¿Ok? Yo te puedo decir de antemano que en mi vida han habido mujeres en mi niñez y cuando era adolescente que fueron voces muy fuertes para mi formación ministerial. Y te puedo decir de antemano que toda persona que está en el ministerio, sea hombre, sea mujer, tiene a una persona que cuando estaban ellos en su formación ministerial, que fue una voz fuerte para ellos. Y Timoteo no era la excepción. Y Loida y Eunice invirtieron en su familia. Óyeme muy bien, madre que estás aquí. Tú tienes que invertir en tu esposo. Tú tienes que invertir en tus hijos. Tú tienes que invertir en tu familia espiritualmente. Eso se hace con oración. Eso se hace llamando la atención cuando hay que llamar la atención. Eso se llama hablando, orando. Eso se llama haciendo ese tipo de cosas. Entonces, la inversión que nosotros hacemos, no solamente monetario, lo monetario es algo que nos libera de nuestro corazón de adorar al dinero, pero es una inversión completa, holística, general, integral. Y esa inversión ocurre cuando yo puedo invertir en mi familia. De hecho, a mí no me sirve de nada, y en mi ministerio se han convertido muchísimas personas. En mi ministerio se han convertido muchas personas. A mí no me sirve de nada, y no estoy diciendo que no tenga valor eso, pero a mí como padre no me sirve de nada. Si se convierte todo el mundo a través de mi ministerio y mis 2 hijas, yo no puedo hacer un impacto espiritual sobre ellas como padre. Para ti como madre es igual. Entonces tú tienes que trabajar en la vida de tus hijos, aunque ellos decidan descarrilarse más adelante y no seguir a Dios, eso es problema de ellos, pero tú tienes que invertir. Entonces tú vas a ver a estas mujeres que invirtieron de una forma increíble en la vida de Timoteo. Cuando tú vas a Hechos capítulo 16, versículo 5, te dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en el número cada día. Hablando de Timoteo, de Pablo, de Silas. ¿Por qué? Porque hubieron mujeres invirtiendo en la vida de él. Entonces, tú vas a sembrar una semilla, vas a hacer cosas grandes. Cuando tú sigues caminando, en Hechos capítulo 16, versículos 12 te dice: y allí a Filipos, que fue la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces Pablo siguió a la ciudad de Filipos porque estaba haciendo obra misionera. Cuando llega a Filipos se encuentra con otra mujer, una mujer llamada Lidia. Y Lidia es una mujer bastante interesante en la Biblia. Versículos 13 de Hechos 16. Y un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Por qué? Porque ellos normalmente iban a las sinagogas. Las sinagogas eran los sitios donde se reunían los hombres. Llegaron a Filipos, no encontraron sinagogas, se fueron a un sitio donde las mujeres estaban trabajando y empezaron a predicar. Aquí empezaron a predicarle a mujeres. Empezaron a anunciar el evangelio. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, eso es bien importante. El púrpura era el color que usaban los reyes y la gente rica. Quiere decir que esta mujer tenía mucha influencia y que esta mujer conocía a mucha gente importante y que esta mujer tenía un negocio de mucho dinero. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces el Espíritu Santo empezó a ministrarle a Lidia mientras Pablo y los muchachos estaban hablando. Y te llega el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, esto es muy importante. Normalmente cuando un hombre se bautizaba en el Nuevo Testamento, en los libros de Hechos, el hombre llegaba a casa y le decía a la esposa, a todos los hijos: somos cristianos todos, a bautizarse. Y todo el mundo se bautizaba. Aquí no te habla de un hombre. Aquí te habla de una mujer que llegó a casa y dijo: todo el mundo a bautizarse. Y todo el mundo se bautizó. Eso es lo que yo sé que está pasando aquí. Eso me deja saber que es muy probable que ella haya sido una mujer viuda. Y lo que sí sé es que una mujer que era la cabeza de hogar. Eso está claro en el texto, porque la familia se bautizó con ella. Eso está muy claro. Rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces ella llegó y le dijo a Pablo y a Silas y a los muchachos: quédense en mi casa, vengan aquí, estén aquí, prediquen aquí, vamos a formar algo. Lo que ustedes quieran lo hacemos. Este es el inicio de la plantación de la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses, Pablo le escribe una carta, y la iglesia de los filipenses fue una iglesia que ayudaba en el ministerio paulino constantemente, y estaban orando por él y estaban ayudando en todas las formas posibles que pudieran. Y comenzó en la casa de una mujer llamada Lidia.
Si tú sigues leyendo la historia, te recomiendo que lo leas, capítulo 16. Pablo está caminando, llega una muchacha que está endemoniada y la muchacha empieza a dar voces y Pablo reprende el demonio en el nombre de Jesús. La muchacha queda libre y a Pablo lo meten preso porque era una muchacha que adivinaba el futuro o adivinaba las cosas de las personas y los dueños de la muchacha perdieron dinero y lo meten preso a Pablo. Y lo golpean a Pablo y a Silas le caen a golpes y en la madrugada estaban orando. Lea la historia, capítulo 16 de Hechos. Y entonces Dios lo saca de la cárcel. Un terremoto, el carcelero que tenía que responder con su vida agarró la espada y se iba a matar. Y cuando Pablo lo vio le dijo: detente, no te mates, no te mates. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. El carcelero se convierte, va a su casa y se bautiza a él y toda su causa. Lo mismo que hizo Lidia. Y entonces, junto con la familia de Lidia y la familia del carcelero, se funda la iglesia de los filipenses. Ocurrió en casa de una mujer, trabajando en plantación de iglesia, trabajando siendo instrumento de Dios para que algo ocurriera en una ciudad donde no había un lugar donde se adorara a Dios. Entonces tú vas a encontrar de que Pablo pasa de esto. Versículo 16, capítulo 16 de Hechos, versículo 40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia nuevamente. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo se fue, se quedó Lidia con el carcelero. Y ahí se planta la primera iglesia en esa zona. En la casa de una mujer llamada Lidia comienza una plantación de iglesia. ¿En dónde? Una mujer viuda o soltera, una mujer inmigrante, una mujer con su propio negocio. Instrumento de Dios para plantación de iglesia. Instrumento de Dios para seguir un lugar. Porque Pablo se fue Silas, se fueron los muchachos, pero quedó ella ahí con el carcelero y quedaron esas familias ahí trabajando en la obra y anunciándole a todos quién era Cristo. El mismo apóstol Pablo, cuando tú vas a Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2, nos habla sobre otra mujer importante en la Biblia. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Y quiero hacer una pausa porque yo he escuchado, y tengo que ser muy honesto, yo tengo muchos años estudiando griego. Gracias a Dios por su misericordia me ha permitido hacer eso. Y cuando uno estudia griego, uno tiene que saber que el griego es muy, los géneros masculino y femenino en otro, es muy explícito. El griego es igual que el español. Tú dices las mujeres, tú no puedes decir los mujeres. Tú no puedes decir los muchachas. Si está escrito en el español muchachas, tú vas a decir las muchachas, porque el artículo con la palabra va en el mismo género. Y si hay un adjetivo, el adjetivo va en el mismo género. Entonces, si las muchachas son hermosas, tú no puedes decir en el griego los muchachas son hermosos. No funciona. Entonces, cada vez que tú lees ese nombre de Febe y está escrito en el griego, eso es un nombre femenino. Yo he escuchado a personas en seminarios, aquí en California, yo no sé por qué en California eso es tan predominante, no sé si es por el machismo que viene de nuestros países centroamericanos, suramericanos o de nuestros países que estamos aquí. Te dicen que Febe era un hombre, pero que tú lees eso en griego, Febe era una mujer. Ahí no hay nada que discutir. Pero yo he escuchado a personas en seminarios decir que Febe era un hombre. Y yo me he ido al griego, lo he estudiado y he dicho: pero ¿cómo puedo decir que esto es un hombre? Esto es una mujer. ¿Por qué no pueden aceptar que una mujer estaba siendo diaconisa? Así como lo fue Esteban y lo fue Felipe. ¿Por qué no puede una mujer ser diaconisa como Esteban y Felipe? Entonces te dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces Pablo dice que la recibamos a ella como todos los santos. Muchos creemos, como yo, que Febe fue la que llevó la carta a los romanos, de la epístola a los romanos, y también creemos que fue la que la leyó. Entonces, cuando tú vas a Romanos capítulo 16, versículos 3 al 4, ahora te habla de otro caso interesante que en el griego lo ves, en el español no lo ves, pero en el griego lo ves. Te dice: saludad a Priscila y Aquila. Priscila era la esposa, Aquila era el esposo. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No solamente Pablo, todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Los dos estaban trabajando en el ministerio juntos. Y había una iglesia en su casa. Lo interesante es que en el griego normalmente el hombre es el que se escribe por delante de la mujer. En el griego normalmente tú no escribes Petra y Fernando. En el griego tú escribirías siempre Fernando y Petra. Créeme lo que estoy diciéndote. Pablo nunca escribe sobre esta pareja Aquila y Priscila. Pablo siempre escribe Priscila y Aquilas.
¿Qué me deja saber a mí eso como lector? Que Priscila es la persona más respetada en la relación desde un punto de vista religioso. Que Priscila es la persona que a lo mejor tenía más conocimiento o la que estaba haciendo una obra fuerte junto con su esposo. Entonces, aquí yo tengo que entender que lo que Pablo está diciendo es que había una mujer que estaba trabajando con su esposo y que los estaba en el ministerio y que los estaban haciendo una gran función. Ahora, cuando tú te pones a pensar en Priscila y Aquila, tú vas a encontrar que ellos te adoctrinan también a Apolos. Apolos es el que te dice Pablo en 1 Corintios: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es el que dice Pablo. Uno dicen yo soy de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, mas yo soy de Cristo. Apolo era un muchacho que él tenía muy buena predicación, pero no tenía la doctrina completa. ¿Y saben quiénes fueron las que adoctrinó a Apolos? Priscila y Aquila. Y Pablo te dice, Lucas te dice, y estando Priscila y Aquila, buscaron a Apolo y lo llevaron a su casa y lo adoctrinaron. Entonces, tú ves a Priscila y Aquila adoctrinando a una persona, enseñando de teología, ministrando. Algo que en el siglo I no era normal. Algo que en el siglo I era una falacia para las personas. Algo que los judíos dirían, yo no puedo aceptar esto. Pero en Cristo Jesús, todo aquel que es llamado sirve en el ministerio. Esto es muy importante que lo comprendamos. Seguimos a Romanos capítulo 16, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias. Este es otro caso también. Yo he estado en seminarios aquí y me han dicho, Junias es un hombre. Señores, Junia es una mujer. Lo puedes buscar en cualquier aparato griego, lo puedes buscar en cualquier asunto de exégesis griega. Junia es una mujer. Su nombre es femenino, está escrito todo con los artículos femeninos, todo es femenino. ¿Por qué te luchan las personas con esto? Porque te dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Junia era familiar de Pablo y había estado presa con Pablo, igual que Andrónico, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Por eso es que hay un problema. Porque las personas dicen, ¿cómo puede ser estimada entre los apóstoles? Porque la palabra en no es entre, sino en los apóstoles. La preposición que tiene el griego es en los apóstoles. Entonces, yo he escuchado aquí en California, donde he escuchado eso, en seminarios teológicos y en predicaciones, iglesias, en diferentes lugares, en Los Ángeles, lo he escuchado en la parte de Inland Empire, lo he escuchado en San Bernardino, lo he escuchado en la parte del norte de San Francisco, lo he escuchado, el mismo ejemplo. Dice, Junias era un hombre porque Pablo dice que era estimada en los apóstoles y no puede ser una mujer. Y después te dicen claramente, porque eso es como decir Guadalupe. Y yo la primera vez que dije, ¿qué están hablando? Dijeron, sí, porque tú sabes que nosotros llamamos a José Guadalupe y decimos al hombre Guadalupe, que Guadalupe es el nombre de una mujer. Eso está pasando aquí. De antemano le digo que esa mexicanada no se aplica en este texto. De frente se los digo. Eso era una mujer que había sido enviada por Dios a hacer ministerio. Que tú quieras darle el título de apóstol o no, eso es problema tuyo. Pero ahí te está diciendo que era estimada en las personas que habían sido enviadas. Porque le hago una pregunta, ¿quién es enviado? Respóndame, iglesia, ¿quiénes son los enviados? Dijeron nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los que estamos aquí. Entonces, ¿a quién envió Cristo? A todo el que cree en Él. Sea niño, sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea adulto, sea calvo, sea flaco, sea bonito, sea simpático, sea gordo, hable chino, hable español. Todo el que está en Cristo Jesús es enviado. ¿Hace qué? A predicar. ¿Predica a quién? En el nombre de Jesús. ¿Para hacer qué? Discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Para qué? Para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo no entiendo por qué la gente se enrolla tanto con esto. Si la persona, dile a la persona que está a tu lado, tú eres enviado. Díselo. No importa quién tú seas, tú eres enviado si crees en Cristo Jesús. Entonces te sigue diciendo, también fueron antes de mí en Cristo, porque estas personas es muy probable que hayan estado orando por Pablo, porque ellos eran antes que Pablo. Entonces, cuando vas al versículo 12, Romanos 16, saludá a Trifenea y a Trifosa, qué nombres tan bonitos. Cuando tengo una hija le pones ese nombre. Las cuales trabajaban en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces, yo quiero que entendamos de que Pablo tiene una lista de mujeres trabajando en la iglesia de los romanos diciendo, han estado presas, han predicado, han hecho esto. De antemano te voy a decir algo, aquí en Sunrise Church, la que corre todos los campos de adoración es una mujer, sobre todo los hombres. Yo la superviso a ella, pero yo no tengo mucho que hacer con ella porque es súper efectiva la mujer. Yo nada más le digo, mira, necesito tal cosa, ya lo hice, papá, yo, wow, está bien, gracias. Está bien, ¿dónde firmo? Ya se acabó el problema.
La parte de discipulado la trabaja una mujer también aquí, sobre todo los hombres. La parte de estudiantes la trabaja una mujer aquí también, sobre todo los hombres. Nosotros tenemos mujeres que predican, que enseñan, lo han hecho desde el púlpito, mujeres que dan clases, que adoctrinan, mujeres que cantan, que ministran. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros somos enviados a hacerlo. Entonces, cuando tú vas a la otra cosa que tengo que entender sobre esta mujer, es que para ella las posiciones no eran tan importantes. No tenemos que ser importantes para tener impacto. Eso yo tengo que entenderlo. Hoy en día a todo el mundo le importan las posiciones. Yo soy el apóstol. Es más, tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que Cristo no tuvo ninguna confrontación con ninguna mujer, pero con los hombres a cada rato. Pablo no tuvo ninguna confrontación con ninguna mujer, pero con los hombres hasta lo apedrearon. Entonces, tú vas a encontrar también que los apóstoles de Jesús, los 12 discípulos, siempre estaban peleando. ¿Por qué? Por quién iba a ser el mayor entre ellos. Tú no vas a encontrar a las mujeres peleando para ver quién va a ser las mejores. Hoy en día es que pasa eso en las iglesias, que las mujeres andan cayendo a golpes para ver quién está en la posición. Pero la verdad, estas mujeres no les importaban las posiciones. A ti no tienen que importarte las posiciones. Mira, si por alguna razón del mundo yo tuviera que dejar de pastorear, yo sigo predicando. Porque a mí Dios no me llamó a decir, Moisés, tu título es pastor. A mí Dios me llamó a un llamado en particular, y es ministrarle a las almas, predicar el evangelio. Yo no necesito ser pastor para predicar. Yo necesito ser pastor para ministrar a una persona. Con título, sin título, yo soy llamado a hacerlo y lo voy a hacer. Sencillo. Entonces, estas mujeres eran llamadas y estaban haciéndolo. Por eso que Cristo te dice en Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, pero no seas así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces tú vas a encontrar de que Pablo después escribe algo al mismo Timoteo, al mismo que le dice, oye, tu mamá es tremenda, tu abuela es tremenda. El mismo Pablo que le dijo en Timoteo lo dejó en Éfeso. Es el mismo Pablo que trató con Lidia. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 12 dice Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero ese es el mismo que te dice, reciban a Febe. Este es el mismo que te dice, Junia es estimada en los apóstoles. Es el mismo que te dice, hey, a María tal cosa, a esos nombres, los otros nombres que le dije que le pusieran a sus hijos, a sus hijas. O sea, a esas mujeres son tremendas, han sufrido, han estado en cárceles con nosotros, han predicado. ¿Qué no han hecho estas mujeres? Entonces, ¿por qué Pablo escribe eso? Al mismo que le dice a Timoteo, oye, tu mamá es tremenda, tu abuela es tremenda, tu fe viene de parte de ella. Entonces, ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Si él escribía Aquilas, no, él escribía Priscila y Aquilas. ¿Por qué? Contexto, diga conmigo en contexto. Cuando tú lees la Biblia tienes que conocer el contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Lo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso es que estaban en el servicio. Y los hombres estaban sentados aquí y las mujeres estaban sentadas por aquí. Y mientras estaban predicando, esta Paola le decía a su esposo Pedro, en pleno servicio, decía, Pedro, ¿qué es lo que está diciendo él? Y Pedro decía, ay, Dios mío, cállate, mujer, me da pena. ¡No te oigo! Entonces Fernanda, que estaba ya sentada, veía a Fernando, su esposo, y decía, Fernando, que Paola está preguntando, habla. Entonces Pablo escribe, hey, no estén gritando en la congregación. Eso es lo que está pasando ahí. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos ese texto y le caemos a palo a las mujeres. Y después decimos, así dice la Biblia, bendito sea su nombre, amén, cállate la boca, yo mando. Y si no te gusta, arráncate para allá, porque yo soy el hombre de la casa. Te voy a decir algo, hombre, si no tuvieras mamá no existieras. Así como también necesitas un papá. Porque el problema es que nosotros hemos dividido a las personas por sus géneros y no comprendemos que la raza humana necesita a un hombre y a una mujer para existir. Esto es muy importante. Entonces, aquí no te está hablando Pablo de prohibir a la mujer, porque el mismo Pablo manda a Febe y le dice, oye, me la tratan bien, como deben tratar a todos los santos. No está diciendo, me la tratan como mujer, está diciendo, como a todos los santos me la tratan. Hey, Junia, estimada en los apóstoles, tremenda mujer que ha sido enviada a servir a Dios.
Él no está diciendo estimada entre la limitación de las mujeres. No está diciendo eso. Entonces, yo no puedo tomar este texto, que está una sola vez en la Biblia, y que le haga golpe a las mujeres por algo que tiene un contexto de un problema que estaba pasando dentro de una iglesia. Que de paso, el mismo Timoteo fue el que tuvo que tratarlo. Entonces, cuando yo sigo pensando en eso, yo tengo que entender que en la iglesia de Cristo todos somos llamados, tanto hombres como mujeres somos llamados. De hecho, una de las críticas que la iglesia recibía en el siglo I era que se cree que 2/3 partes de la iglesia, es decir, el 66% de la iglesia aproximadamente, eran todas mujeres. Les tengo noticias, eso no ha cambiado, sigue siendo igualito hoy en día. La iglesia está más llena de mujeres que de hombres. Entonces, la crítica era esta, pero yo tengo que entender entonces lo siguiente. El cuerpo funciona mujer cuando hombres y mujeres trabajamos juntos. En 1 Corintios capítulo 12 te habla del cuerpo y te dice claramente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el versículo 18 y 20 de 1 Corintios 12 te dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Y termino diciéndote lo siguiente, en Gálatas capítulo 3 versículo 28, este es el mismo Pablo que dice la mujer calla en silencio, el que dice Febe, el que habla de Priscila, el que habla de Junia, el que habla de María, el que habla de todos ellos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Mira, si yo dijera que solamente los hombres somos los que tenemos que trabajar en la obra del Señor, es como que me cortara una pierna. Para caminar yo necesito 2 piernas. En esta iglesia nosotros tenemos que comprender que no importa la edad que tú tengas, no importa la edad que tú tengas, tú eres llamado a funcionar en el cuerpo de Cristo. Ahora, hombre, tú tienes una responsabilidad sobre tu hogar. Tú tienes que cubrir a tu hogar. La Biblia te dice a ti que tú tienes que amar a tu esposa hasta el punto de morir por ella. Y eso quiere decir que tú como hombre tienes que cubrir a tu familia en oración y estar siempre pendiente de ellos. Y si entra un ladrón en la noche en tu casa, tú eres el que tienes que dar la cara, no tu esposa. Entonces, con esto bien dicho, quiero decirte lo siguiente. En Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Seas un niño, seas un anciano, seas venezolano, colombiano, puertorriqueño, nicaragüense, mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, salvadoreño, lo que seas, americano, africano, norteamericano, de cualquier parte del continente chino, asiático, no me importa donde tú seas. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú eres enviado. ¿Enviado qué? A predicar el evangelio. No me importa si eres mujer o eres hombre, no me importa si eres niño, si eres adulto, no me importa si eres soltero, casado o viuda, no me importa. Somos un cuerpo. Y en la Biblia las mujeres estaban por todos lados ministrando. Que sea lo mismo en esta iglesia, que sea lo mismo en todo lo que hacemos. Amén. Te invito a estar en pie. Quiero invitarte a estar en pie y quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Y quiero invitarte a que, si tú necesitas hoy recibir a Jesús como tu Salvador, mira, Jesús te da valor. El único que te da valor a ti genuino es Dios. El único que puede verte tal cual como tú eres Dios. Yo te voy a invitar que donde estás, si tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador, que hoy tomes la decisión de hacer esta simple oración conmigo. Esta oración no es mágica, pero es una oración de fe. Y esta oración de fe implica de que tú reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y tú dices, yo quiero vivir para Él, yo quiero servirle, yo quiero ser enviado para caminar en el camino de Jesús. Así que tú estás aquí hoy, por favor, y quieres orar conmigo esta oración. Y esta oración implica que vas a seguir a Jesús. O nos está viendo en las cámaras, esta oración implica que tú vas a seguir a Jesús. Te invito a que ores conmigo esta simple oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, perdona mis pecados. Límpiame en la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús. Te pido de que me llenes de tu Espíritu Santo y hoy te proclamo mi Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.